Bienvenidos, hoy vamos a ver cómo hacer una música para Halloween o Día de Muertos como esta. Lo vamos a hacer en solo 3 pasos y van a poder aplicarlo al género o tipo de música que deseen, ya sea más simple, más complejo, instrumental, canción, lo que quieran. Si lo pensamos, hay 2 factores que representan a esta celebración: la fiesta y el terror. Parecieran ser incompatibles, pero bueno, digamos, esa es un poco la gracia. Vamos a comenzar. Este tema lo van a poder encontrar completo en mi canal de música, donde voy subiendo todo lo que hago, acompañado de animaciones en 3D, así que les dejo el link abajo o acá. Así que dijimos 3 pasos, ¿verdad? El primer paso es prestarle atención al elemento rítmico. Bueno, esto es lo que le va a dar el toque inconfundiblemente festivo a nuestro material de Halloween. Ya sea que elijan una batería muy activa o, como hice yo, elementos cortos y bien acentuados para generarlo, el concepto va a ser el mismo. Necesitamos algo que marque el pulso y defina el patrón rítmico de nuestra música. Imaginen siempre ese concepto, el de festividad. Este staccato grave, por ejemplo, es muy importante para generar estas cosas. Fíjense. Esa es la parte menos activa, digamos. Como pueden ver, en esta otra parte tenemos también a la tuba acompañando y a las cuerdas haciendo un poco más todavía. Y fíjense cómo el trombón también nos genera algunas pequeñas melodías o comentarios que también aportan desde lo rítmico y desde lo acentuado. Esto genera naturalmente una sensación como de algo festivo, de algo más o menos bailable. Fíjense qué interesante cuando todo se frena y aparecen estos elementos bien rítmicos, generando como esa especie de introducción o anacruza hacia lo que va a venir después. Eso también nos lleva muy para adelante. Es una cosa de mucha inercia, que es básicamente lo que tiene la música más bailable. Nunca queremos perdernos de vista la parte de la fiesta, porque si no se nos va automáticamente al soundtrack de terror. Vamos al segundo paso, que es el cromatismo. Esto tiene que ver con la armonía, o sea, con las notas que usamos en nuestro tema, en nuestra canción. Llenar las melodías o los acompañamientos de cromatismo es una inconfundible herramienta que usa en general la música de Halloween, porque genera esa dualidad de algo juguetón y a la vez un poco más misterioso que la armonía tradicional. ¿Qué es el cromatismo? Básicamente es muy fácil, es jugar con las notas de la escala cromática, o sea, tocar en orden todas las notas sin saltearnos ninguna de las notas del piano, por ejemplo. Y esto es precisamente lo que están haciendo, por ejemplo, estas cuerdas pizzicato en este lugar. Como pueden ver, están jugando cromáticamente, yendo hacia abajo y después hacia arriba, en 2 voces. Fíjense qué interesante que queda y un elemento tan básico y simple. Esto genera un efecto muy caricaturesco si lo sabemos usar en su justa medida. Y digamos, como estamos ensuciando un poco la armonía de base, generamos misterio, como dije antes. Entonces, fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la melodía de la trompeta. Acá ya estamos hablando de notas un poco más largas o menos rítmicas, que de todas formas no dejan de lado ese cromatismo. Vamos a escuchar. En general, un buen truco es conducir el cromatismo hacia la quinta de la escala. En este caso estoy en la menor, por lo tanto es el mi.
como pueden ver. Ahí estoy haciendo una especie de rodeo cromático y aprovechando otro pequeño truco que podemos usar, que es que el Fa ya es parte de la escala, por lo tanto no va a ser tan disonante. Entonces la única nota que estoy introduciendo es este Re sostenido. Todo lo demás está perfectamente dentro de la escala. Esa es otra pequeña herramienta que pueden usar. Antes de seguir, les recuerdo que tenemos un curso de producción en Logic Pro que es súper profundo. Cubre desde componer la primera nota hasta hacer el mastering final para lograr que tu música suene realmente profesional y como querés. Son 8 clases con más de 7 horas de contenido online en video, así que no se lo pierdan, acá se los dejo. En este otro caso, partíamos desde la quinta del acorde y hacíamos todo el recorrido cromático hasta la tónica. Eso también es otro recurso bastante utilizado. Y acá tenemos algo también muy interesante, que es un cromatismo o una especie de cromatismo indirecto, en donde yo estoy generando notas cromáticas pero metiéndole otras notas en el medio para generar un poco de variedad. Fíjense lo que hace el duduk en conjunto con los pizzicatos. Y ahora escúchenlo en contexto. Y como ven, acá también estoy yendo desde la tónica hacia la quinta de la escala, el mi. De la hacia el mi, siempre dirigiéndome a la quinta o partiendo desde la quinta, en general es una buena idea. Y otra de las cosas interesantes para utilizar el cromatismo es saber que cuando estamos en el acorde del quinto grado, o sea, en este caso el mi mayor o el mi 7, es un acorde que en tonalidad menor se presta mucho para que juguemos con él, para que le metamos cromatismos y toda clase de juegos armónicos. O sea, si estamos en una tonalidad menor, como yo acá en la menor, y usamos el quinto grado mayor o séptima, que sería la dominante, es un gran momento o lugar para utilizar todo tipo de cromatismos. Y por último también es siempre divertido utilizar la técnica del trino, que también en este caso juega con una especie de cromatismo donde la trompeta está tocando el La pero con el Si bemol, como podemos escuchar acá. El Si bemol está totalmente fuera de la escala, pero al estar planteado como una especie de adorno, genera simplemente un poquito de ruido y lo hace un poco más juguetón. Y el tercero tiene que ver con el registro. Esta temática en particular la abordamos muchísimo en profundidad en este otro video que les dejo acá, donde exploramos todas las técnicas para generar un soundtrack de terror. Pero me venía muy bien también para este tipo de música porque le aporta un poco más de ese elemento más tensionante y de miedo. El registro significa básicamente en qué zonas estamos tocando nuestras notas, si más agudas, más graves, y lo que vamos a utilizar es la técnica del vacío, que es hacer especial foco en los extremos de los registros, o sea, tocar bien agudo o bien grave. Ese vacío que se genera en la zona media hace que nosotros sintamos una especie de incomodidad o tensión porque es siempre donde estamos esperando nuestras más jugosas melodías y donde están las frecuencias más buscadas por nuestro propio oído. Por lo tanto, al no satisfacer esa necesidad natural, generamos una especie de miedo. Entonces tenemos cosas muy graves, como ya habíamos visto con la tuba, que está también acompañada por las cuerdas staccato, y a su vez tenemos cosas muy agudas también que están teniendo mucha preponderancia. Fíjense. Tanto este acompañamiento de arpegios muy continuo que le aporta también algo mágico, como estas melodías de campanas y todo tipo de
de instrumentos bien aguditos, pero que ya están haciendo elementos más melódicos. Y obviamente también tienen toda esta característica cromática de la que ya hablamos antes. Entonces hay una gran diferenciación entre lo que podemos escuchar acá en los staccatos graves con lo que podemos escuchar después en este hincapié de los agudos. Entonces tenemos dos cosas bien diferenciadas. Incluso cuando entran las cuerdas legato, que son como una especie de colchón, son también bastante agudas. Y al tener, obviamente, instrumentos tan opuestos como pueden ser estas campanas, crótalos, celesta y el trombón y la tuba tocando en staccato, bueno, eso también aporta un poco a lo caricaturesco, ¿verdad? Una cosa medio cómica. Ya se escucha un poco tenebroso, pero a la vez juguetón, que es exactamente lo que necesitamos lograr. Y si querés saber absolutamente todo de cómo hacer una música horrorífica o un soundtrack de terror, no te pierdas este video porque ahí tenés básicamente los elementos principales de cómo generar este tipo de música. Vamos a hacer un soundtrack de terror con todos esos elementos y vamos a analizar los principales y más icónicos soundtracks. Así que no se lo pierdan, vayan a verlo. Nos vemos la próxima con más videos y más música.